Buenas tardes para todos. Hoy, bueno, esta mañana estuvimos en tomarnos un café en un escenario muy diferente, pero ahora estamos por Instagram Live en nuestro programa Cámara en Formación, vinculando a los docentes y a aquellos capacitadores que están día a día con nuestros empresarios muy de la mano, proyectando su desarrollo y actualización en conocimientos. Hoy con un docente que nos acompaña también de la Universidad Pontificia Bolivariana. Recuerden que esta es una universidad que está rankeada como la primera a nivel de Antioquia y es quinta a nivel nacional. Entonces, pues esta gran alianza que lleva más de 18 años nos enorgullece y por eso hemos querido con este programa conocer a nuestros docentes, a cuáles de ellos pues les ha impactado la región, pero además qué tipo de metodologías están impartiendo desde sus conocimientos con esta universidad que es de gran prestigio nacional. Saludo entonces al profe Luis. Profe, ¿cómo está? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, profe, estamos hoy hablando de gerencia de proyectos, una especialización bien interesante, además que ha tenido mucha afluencia de público, un interés, digamos, particular. Hablemos un poco de esta gerencia, ¿por qué tanto auge? Sí, realmente ha sido o se ha despertado para los nuevos emprendedores y uno diría, bueno, nuevos, porque hay una tendencia en la creación de empresas, en las startups que han empezado, gente que tiene una idea muy importante, muy buena, y que la especialización les está brindando a ellos la formación y la capacitación necesaria para que sean de éxito. No solamente se requiere tener una buena idea, también se requiere planear, se requiere controlar, se requiere administrar, y ahí es donde entra la especialización de la Universidad Pontificia Bolivariana a trabajar con los estudiantes de la mano. De hecho, ya que lo mencionas en la introducción, nosotros utilizamos métodos de casos, por ejemplo, en donde los estudiantes pueden hacer alusión a un problema real para que sus situaciones de emprendimiento puedan ser desarrolladas a través de estos métodos. Además, también vinculamos características muy puntuales de la región o de las empresas de la región. Y por ejemplo, uno de los casos en los que hemos venido trabajando es el tema del capital de trabajo para las empresas. Hay buenas empresas, hay buenos productos, pero lamentablemente cuando no se provisiona o no se planea la relación del requerimiento financiero para la operación, las empresas empiezan a tener problemas de liquidez. Allí es donde entonces en nuestras aulas de clase buscamos que los estudiantes tengan herramientas de planeación financiera para poder afrontar este tipo de inconvenientes o realidades que tiene el empresario. Bueno, docente, hablemos un poco más sobre este tema de capital humano que de pronto ha generado inquietud, específicamente a qué nos referimos y cuáles son esos puntos a tener en cuenta a la hora de hablar de capital de trabajo. Claro, normalmente cuando una empresa está realizando la formulación y la evaluación de su proyecto, uno pensaría que solamente la inversión en los activos, todo lo que se requiere para que la operación pueda funcionar. De hecho, los costos fijos, los costos variables se van a generar después de la operación, y eso es correcto. Lo que no se tiene muy presente es que muchas veces la cobertura de esos costos no están cubiertos por unas ventas que sean efectivas. ¿Me explico? Pues normalmente una empresa piensa que con sus ventas ella va a sufragar o va a pagar sus costos, pero el ciclo operativo de las empresas puede ser muy variado. ¿Qué significa? Hay empresas que pueden tener un ciclo operativo de 60, 90 días, entonces se encuentran unos empresarios o estudiantes: profe, yo tengo esta situación, mis clientes me pagan a 90 días, pero yo tengo que pagar nómina cada 15 días, cada mes, los servicios, proveedores, y se encuentran en graves problemas. Y la rapidez de la solución que se requiere muchas veces amerita ir a un banco. Entonces se encuentran las empresas altamente endeudadas porque no tienen capital de trabajo, porque no previeron una liquidez necesaria para recuperar su ciclo operativo o el efectivo que requieren para ese ciclo operativo. Y eso varía, claro, ahí depende del tipo de empresa, del sector en donde se ubique. El ciclo operativo puede ser más largo o más corto, pero igual se requiere unos tiempos para poder recuperar esa inversión que se hizo en costo de operación.
¿Qué es lo más recomendable cuando, digamos, una empresa ya se encuentra, digámoslo, endeudada, que llega con el problema, profe, vea, este es mi problema? Ahí, ¿cuál es el primer paso o qué hacer en esa situación? Lamentablemente, uno diría, bueno, hay paliativos para poder hacer un tratamiento de estos, pero lo primero es poder establecer un diagnóstico, cómo está la empresa. Porque muchas veces vos entras a preguntarle a un empresario, mostrame los indicadores de gestión financiera, no hay. ¿Cuáles son las políticas comerciales? No hay. Entonces puedes encontrar que hay empresas que le están facturando a sus clientes a 30 días, pero tienes otros a 90, otros a 60, otros a 120 días. Ya hay clientes, empresarios que le dicen, no, no, profe, tengo ya un proceso jurídico porque no me pagan 180 días, ya la cartera es casi irrecuperable, hay que pagarle un abogado. ¿Pero por qué se dio eso? Porque no hubo una planeación, porque no hubo unas políticas comerciales, a quién le vamos a vender, qué garantías hay de esa postura, de ese producto. Y finalmente el empresario le toca colocar de su bolsillo esa financiación. Y es una financiación que muchas veces no tiene en cuenta el costo financiero. Una tasa de interés mensual que puede estar, por ejemplo, en el 2.11, 2.12% efectivo vencido, es un costo que asume el empresario. Pero ahora recuperar cartera es bastante complicado porque finalmente la situación de mercado, la situación de la misma economía, pues no le da a ese cliente la oportunidad de pagar de inmediato. Entonces lo que se entra es hacer un diagnóstico primero, cómo se encuentra la empresa, cómo está su liquidez, y te hago un paréntesis, ¿qué encuentra uno? Empresas que el 60-70% de la liquidez es endeudamiento y están trabajando con el dinero de los bancos. Entonces un crédito rotativo, una tarjeta de crédito empresarial o simplemente pedir un préstamo a corto plazo, y muchas veces ese préstamo es sobre otro préstamo que está funcionando y te das cuenta que las empresas llegan a un problema de sobreendeudamiento y terminan muchas veces trabajando para los bancos y no se están dando cuenta. Y la preocupación es cómo todos los meses o cada 15 días pago nómina, pago proveedores, y se encuentran los empresarios en graves problemas. Aparte de eso, otra situación que se da y es muy común, y es que muchas veces se trabaja con el IVA que no se entrega, se paga en ceros, pero se toma como capital de trabajo porque es una fuente casi que inmediata de liquidez. Y esa deuda se vuelve como una bola de nieve que empieza a crecer con intereses, y entonces el empresario se da cuenta que tiene una deuda casi que impagable y otro problema más por la falta de planeación. Entonces muchas veces de eso, cuando se da esa situación, hay que empezar a mirar con detalle cuáles son los clientes que realmente nos sirven. Vos puedes tener 50, 60 clientes, pero esos 50, 60 realmente te están generando una liquidez 20, 30, pero quieres crecer, pero no tienes capital de trabajo, entonces no lo puedes hacer. O sea, no puedes soltar cartera o vender a crédito si no tienes el músculo financiero para esperar 90 o 120 días. Ahí está el problema. Entonces tienes que esperar 120 días a pagar, pero tus empleados no van a esperar 120 días, tus proveedores no van a esperar 120 días, el arriendo no espera 120 días. Entonces los empleados tienen que sacar dinero muchas veces de sus propios recursos y están inyectando liquidez a esa empresa, pero el ciclo se vuelve así, porque entonces siempre va a haber un periodo de tiempo en donde no se ha cubierto lo que inicialmente se ha producido. Entonces ahí viene la deuda, y la deuda es una deuda que muchas veces es muy costosa, porque lo sabemos cuando las pymes o las pequeñas empresas entran a un fondeo con los bancos, las garantías son pocas, entonces el spread de riesgo suele ser muy alto. Bueno, ¿y cuál es ese estado ideal de una empresa? Bueno, ya lo has respondido primero, y básicamente un diagnóstico, pero también la planeación estratégica. Hablemos cuál es el ideal, cómo son las empresas que deben, digamos, estar en un ritmo, digamos, estable para que este tipo de situaciones no ocurran. Claro, no significa que tener deuda no significa que uno, si tiene una deuda para su empresa, es malo, no. Es lo que me está preguntando, ¿cuál es el óptimo de capitalización financiera que pueda tener una empresa con terceros? Y ese óptimo se da siempre y cuando
tengas control sobre el ciclo operativo de la empresa. Es decir, los recursos o los flujos de corto plazo los puedas tener garantizados en un pago para tus intereses o para tus propios bancos que te están fondeando. Pero siempre que ese dinero se dé para el crecimiento. ¿Me hago entender? La financiación debe soportar el crecimiento para que el empresario tenga más liquidez que lo que le pagan los bancos. Porque no tiene sentido que vos te apalanques financieramente con un banco y los bancos y terminas viendo el flujo de caja para el banco, pero vos como empresario no creciste, no tienes. Me encontré con una empresa hace unos 15 días, llevan 6 años y no han repartido utilidades. No saben qué es una utilidad, no saben qué sobreviven. De hecho, me decía uno de los socios, yo trabajo acá y a veces no me alcanza para sacarme el salario. Entonces hay una falta de planeación financiera. Tienes un producto bueno, tienes un reconocimiento en el mercado, tienes unos canales de distribución, pero hay una mala planeación financiera. Y eso puede reventar, puede quebrar fácilmente una empresa. Y tú me preguntas, ¿cuánto vale una empresa que quiera venderse de esa manera? Entonces hay que entrar a analizar realmente si la empresa está totalmente endeudada y qué vas a vender. ¿Una deuda? Es como si tú me dijeras, mira, te vendo este artículo, pero el 80% del artículo le pertenece a un tercero. Bueno, ya saben, planeación estratégica, mucho tema gerencial y financiero. Estos son todos los, digamos, herramientas que otorga la Universidad Pontificia Bolivariana en esta alianza que la hemos vinculado con la Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío para que justamente docentes de alta calidad vengan a la región a imprimir conocimiento de nuestros empresarios y también esos emprendedores que apenas vienen a vincularse a este círculo de competitividad para nuestra región. Antes de continuar, quiero preguntar quién es Luis Alfredo, cuál ha sido su formación y cuánto llevamos vinculados con la Cámara de Comercio y con la UPB. Bueno, yo soy de formación economista, también estudio ingeniería industrial, tengo una especialización en ingeniería financiera, hice mi maestría en economía y estoy terminando ya mi doctorado en economía. En docencia universitaria, pero también combinándola con la asesoría y consultoría aproximadamente 12 años. En Cámara de Comercio estoy viniendo con la Universidad Pontificia Bolivariana aproximadamente hace 5 años en el tema de gerencia financiera y evaluación financiera de proyectos. Y lo que tú dices, comenzando la entrevista, ha sido una inquietud muy importante de los empresarios y profesionales en el área financiera. En este momento la universidad cuenta en un curso que ya llevamos 3 semanas impartiéndolo, un grupo más o menos de 30, 34 estudiantes que están muy ávidos de conocer el tema financiero, que están muy interesados en su situación de empresa, tocarla en la clase, y se hace algo muy interesante porque la universidad no solamente brinda una estructura epistemológica o teórica, sino que busca que ese conocimiento permee la situación del empresario y de estos estudiantes que tienen cada uno un caso particular. Entonces, y también nosotros como profesores no solamente vinculamos el hecho de la cátedra, sino la experiencia que tenemos en cada clase. Claro que sí, porque además son docentes que han asesorado muchas empresas a nivel nacional y pues por supuesto trasladan todo ese conocimiento y toda esa experiencia a nuestros empresarios que vienen cada 8 días, están en el Hotel Armenia y también en la sede de Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío, desarrollando su especialización o MBA con estos docentes que han acompañado por más de 18 años este trabajo interinstitucional que busca potenciar las habilidades de nuestros empresarios. Hay otro tema, profe, que también inquieta y es la financiación con terceros. Lo hablábamos, digamos, someramente en su momento, pero ¿cuál es ese mensaje para cuando llegan ya a generar esa alternativa de financiación? Sí, es importante que tengamos créditos blandos, es decir, que los empresarios puedan acceder a créditos con tasas muy favorables, con tasas de financiación donde haya tiempos de gracia para poder generar crecimiento, sobre todo con estas startups que están comenzando, con esas ideas de empresas de tecnología que han sido muy importantes. Y no es que la financiación sea mala, sino buscar condiciones favorables
que el sector financiero pueda ser una respuesta a un crecimiento planeado, en donde no solamente se genere una satisfacción al emprendedor, sino también a las familias que hacen parte de ese tipo de negocios, a la región, porque dentro de esta estructura financiera es claro que la epistemología social o el efecto social es muy importante, o sea, no lo podemos dejar de un lado. No solamente generar riqueza para unos inversionistas, sino generar riqueza para toda la región, en todo el sentido de la palabra. Un impacto de empleo, un impacto de seguridad a las familias, empleos directos e indirectos y sostenibilidad en el desarrollo de la empresa. Entonces, sí, buscar recursos blandos con tasas de intereses muy favorables, muy cómodas, en donde el empresario se sienta que lo que tiene es un acompañamiento más que alguien que les está aprovechando de una necesidad o de una situación puntual. Bueno, claro que sí. Todo esto ustedes lo pueden aprender acá en Armenia sin tenerse que desplazar hasta Medellín, porque los docentes viajan cada 8 días muy puntuales acá a dar clases. Tenemos un cúmulo bien interesante de docentes especializados, en su mayoría con doctorados o aspirantes a doctorado, y pues bueno, esto ha sido también un plus interesante que otorga la Universidad Pontificia Bolivariana, además que tiene una formación en valores que también me parece que es bien interesante para las regiones, sacar al mercado, digamos, profesionales, pero también íntegros de su labor. Total, es importante y es algo que es el sello UPB. No solamente formamos en el saber, sino en el ser, en lo que temas como la responsabilidad social empresarial, como los valores corporativos, el crecimiento en el capital humano, que no solamente, como te decía hace unos minutos, que crezca la riqueza de la inversión, sino también que crezcan sus empleados, en su desarrollo profesional se genera mayor productividad y también, por supuesto, redunda esto en ganancias para todos. Claro que sí, además que por ahí hace poco escuché una frase como que los negocios existen para generar riquezas, y si no le está generando riquezas, evaluemos qué es lo que está pasando. Y quiero entonces preguntar allí, digamos, en toda esa formación que tienes en el tema económico, que creo que el tema de finanzas es clave para el desarrollo competitivo de una empresa, ¿cuáles son esos tips que entregas en tus clases o en general en las consultorías para que el empresario piense en las finanzas como su pilar estratégico? Claro, lo primero que todo es poder establecer dentro de la organización qué es lo que se hace. Y uno dice, pero ¿cómo así? Puedes encontrar empresas que su razón social, por ejemplo, puede ser una panadería o hacer panes, pero termina haciendo otra cosa totalmente diferente. No se sabe en qué momento se perdió ese rumbo, y cuando tú empiezas a distorsionar esa razón social es muy difícil controlarlo. Entonces ya no se sabe si vendes panes o vendes zapatos, y encuentras unidades de negocio en donde todo está mezclado y no se puede hacer un control financiero. Entonces, por ejemplo, uno de los tips que yo les decía a los estudiantes hace 8 días precisamente en clase era poder separar por centro de costos cada unidad de negocio para que usted la pudiera controlar. Entonces, si usted tiene una referencia o tiene una unidad específica, contrólala con ese centro de costos, que no la mezcle con otro tipo de centros de unidad de negocios para que usted sepa si le está generando valor o no. De hecho, lo que acabaste de decir es muy importante. Son negocios, no hay emociones acá, es dinero, tú ganas o tú pierdes, y muchas veces cuando no se planea o no se genera este control, esos errores cuestan dinero, o pueden costar el trabajo de los empleados o la sostenibilidad de algunas familias. Entonces, detrás de eso hay una responsabilidad muy fuerte. Una de ellas, entonces, como te mencionaba, es hacer independencia en los centros de costos en las unidades de negocio, que se pueda vincular este producto, cuánto me cuesta realmente, cuánto estoy vendiendo, cuáles son las materias primas, cuál es el capital humano que requiero para controlar su ciclo de operación, sus costos variables. Por ejemplo, hay otro punto que también es muy importante de este que te menciono, y es el costo variable para las empresas. Vos le preguntás a un empresario cuál es el costo variable. No, profe, ¿qué es eso? Entonces revuelven costos con gastos, no se sabe qué es fijo, no se sabe qué es variable, porque no se ha distinguido lo uno del otro.
Y ahí entonces empezamos con los estudiantes y es muy interesante lo que surge en las clases. Es muy bueno que algún día ustedes fueran a hacer una clase, porque entonces empiezan a verse los casos puntuales. Yo tengo mi empresa de arepas, hace esto, profe, entonces el costo variable sería esto, o sería esto otro. Y el costo variable entonces tiene un costo directo de fabricación, un costo indirecto de fabricación. Lo directo está dentro del proceso, lo indirecto es el embalaje, es lo que no me afecta el producto, pero tengo que entregarlo como un empaque. Entonces, eso me afecta a mí el precio unitario. Entonces, ¿cómo se está calculando el precio de venta? ¿Cómo estoy llegando? Y muchas veces por querer llegar a un mercado, no se estima que se puede estar vendiendo por debajo del costo variable y eso genera pérdidas. Claro que sí, hay temas muy interesantes que ustedes pueden aplicar en sus unidades de negocio, en sus empresas, en sus emprendimientos. Creo que hay un nivel formativo de altísima calidad que ustedes pueden conocer. Recuerden que estamos ubicados en el 5º piso de la Cámara de Comercio de Armenia del Quindío para que ustedes consulten todas las especializaciones, especialización en gerencia del talento humano, gerencia pública, gerencia de proyectos, gerencia de marketing y pues la maestría en administración, que son los programas que ofrecemos en alianza con la Universidad Pontificia Bolivariana, además titulada como una de las mejores a nivel de Latinoamérica, ocupando la 10ª posición, así que pues estamos hablando de que hay una facilidad en costos, además porque ustedes no se tienen que desplazar hasta acá, hasta la región, hasta Armenia. Tenemos a la Universidad Pontificia Bolivariana presta para ustedes y para el desarrollo de su empresa y por supuesto integrados a ese eje misional y esa cara adelante de nuestra región también, de la mano con especialistas. Hay otro tema, profe, que también creo que es interesante. La Cámara de Comercio adelanta desde su área de estudios e investigaciones en muchos estudios que hablan de los sectores, donde tratamos de describirlos, donde tratamos de que el empresario conozca su mercado, y creo que aquí también hay un tema interesante, otro tip de los que los empresarios pueden aprovechar en la Cámara de Comercio son esos estudios sectoriales que hacemos para su sector. ¿Qué tan importante y por qué un empresario debe conocer también su sector o su mercado potencial? Hablar de finanzas que está agregado o que pertenece a la economía es hablar de geografía. Y hablar de geografía es hablar de explotación sectorial, de recursos que puede tener la región que no se encuentran en otros lados, en otras zonas, y que la hacen muy atractiva para la explotación en áreas de servicios, en áreas primarias, en el sector primario. Reconocer cuáles los recursos que tiene una región, reconocer esas investigaciones económicas sectoriales, es focalizar un mercado, es identificar el potencial de mercado que tengo, mi potencial de clientes y algo también muy importante, la integración que yo puedo tener con mi cadena de proveedores. Vos puedes tener una zona que tiene un potencial muy importante de mercado, pero si tu proveedor está muy lejos, tus costos se van a aumentar. Entonces, antes, y eso lo hacemos en la especialización, antes de hacer toda una puesta en marcha de una empresa, pues hay que analizar esa georreferenciación y ubicación que puede ser o una ventaja competitiva o simplemente decir, mira, hay que evaluar si esos costos de proveedores o esa cercanía o distancia realmente nos van a generar valor. Eso salen de esas investigaciones económicas que focalizan cuáles son las ventajas competitivas que tiene la zona, la infraestructura, el mercado. Ahora también se dice muy importante la caracterización de ese cliente. Antes era muy fácil quizás identificar un cliente. El cliente ahora se ha vuelto un cliente mucho más perfilado. Es un cliente que tiene unas características mucho más específicas. Exigentes además. Total, y está segmentado. Es un cliente que está permeado por una cultura de globalización, que está comparándote, que te está diciendo, este me entrega este producto, pero también me da esto, este me entrega este servicio, pero además también me da esto. Está haciendo un benchmarking que hace que los empresarios tengan que tener curvas de aprendizaje y de innovación día a día, respondiendo a la demanda. Y la zona y el sector turístico, que es uno de los más importantes en la región, tiene clientes internacionales que están comparándose con otros establecimientos de gama alta, de una estructuración muy perfilada hacia unos bienes y servicios que requieren que el empresario del sector que estamos mencionando esté muy capacitado. Por ejemplo, tuve un caso hace unos 2 años
de una chica que en uno de los municipios creó un hostal con un modelo de negocio muy internacional. Ella estaba perfilada con ese cliente internet que le gusta la zona cafetera, que le gusta los nevados. Hizo todo un benchmarking cuando identificó qué quería ese cliente, cómo lo quería y se lo brindó. Y es una cadena. Entonces estos clientes internacionales conocieron a otros, dieron el voz a voz y empezaron a llegar. Me decía, profe, es algo que nació de identificar qué quiere esa persona. No todos los clientes tienen las mismas características. Además que hoy el cliente no es solamente lo que le entregan, sino que él quiere participar del producto o del servicio, con su opinión, con su comparativo. Yo creo que hoy tenemos clientes muy, muy exigentes, ya saben. Planeación, innovación, investigación, segmentación, todos estos son elementos y herramientas que un empresario de hoy debe tener en cuenta para potenciar su modelo de negocio. Justamente desde las especializaciones vamos más a fondo, entregamos unas herramientas de medición mucho más puntuales, porque ustedes además traen toda una experiencia y pues orgullosamente egresado de UPB, yo sé que puedo dar fe que es una excelente universidad y una excelente oportunidad para mejorar nuestro currículum. Profe, muchas gracias por acompañarnos, una media horita muy rápida se nos fue, pero también muy productiva y pues nada, ese mensaje para que el empresario o el emprendedor de hoy potencie sus conocimientos y se actualice constantemente. Sí, estamos en una economía que es cambiante, es muy dinámica, la economía no es estática y tienen una universidad, tienen a un grupo de profesores muy calificados que está de la mano de los estudiantes, está de la mano de la región y de la Cámara de Comercio, brindando todo su apoyo y toda su capacitación y acompañamiento. Entonces, nada, es invitarlos a que se vinculen, tienen esa ventaja que dicen, no tienen que desplazarse a la ciudad de Medellín, venimos hasta acá y tenemos compañeros, colegas que tienen altísimas calidades en su desarrollo profesional y también en los valores humanos, como lo mencionábamos. Y eso es algo que es aprovechable para los emprendedores, para los empresarios que llevan años en su negocio, que también puedan recibir una impartición de unas nuevas metodologías, conceptos que les ayudarían al mejoramiento de su empresa. Bueno, una gran inversión para mejorar sus empresas, su productividad, para hacer posible su sueño de emprendimiento que tienen actualmente, una especialización, créanme, y por ahí va a estar en la revista virtual una historia una sección que hemos llamado Historias UPB, donde muchos emprendedores dan testimonio cómo las especializaciones vienen a nutrir sus emprendimientos y pues están las inscripciones abiertas. Ustedes se pueden comunicar al 741-2300, extensiones 112 y 142. Escribir a fempresarial@camararmenia.org.co o visitarnos en el 5º piso de la Cámara de Comercio de Armenia del Quindío para que reciban completa asesoría para que ustedes den ese paso a especializarse o a realizar su maestría. Esto fue Cámara de Información, profe, muchas gracias. No, por la invitación, muchas gracias.